Hola, bueno, en la primera parte de este tema de asma nos habíamos quedado acá en el diagnóstico, cómo estos elementos diagnósticos nos ayudan en el diagnóstico del asma, y en esta segunda parte vamos a revisar esencialmente el manejo del asma. Em, Antes de eso, el diagnóstico diferencial del asma hay que hacerlo primero que nada, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La gran diferencia es que el asma es una enfermedad, como decíamos antes, reversible, y el EPOC suele ser no reversible, pero primero que nada, cerca de 10% de los sujetos con EPOC manifiestan signos de asma. Hay un síndrome que une estas dos cosas, y algunos de estos pacientes presentan ambas enfermedades. Entonces, a veces en esos casos el diagnóstico diferencial es difícil, y a veces no tiene sentido realizarlo. El otro tema importante es el diagnóstico diferencial con las neumonias eosinofílicas, que también presentan una inflamación de tipo eosinofílica, y un diagnóstico muy importante es la obstrucción de las vías respiratorias altas, que también se manifiestan con un síntoma que tiene que ver con las sibilancias. Pero la gran diferencia es que las obstrucción de las vías respiratorias bajas, llámese asma, presentan sibilancia, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, presentan sibilancia, y la obstrucción de las vías respiratorias altas se presenta con lo que se llama el estridor laringio, que es mucho más grave, que muchas veces es más de tipo inspiratorio, etcétera. Em, el manejo, bueno, los objetivos del manejo son los que están aquí. ¿M? Em, Primero que nada, lograr un mínimo de síntomas crónicos. Lo ideal es que el paciente esté asintomático, es decir, que no presente crisis asmática, y que esto incluye el periodo nocturno. En la noche los pacientes asmáticos suelen tener crisis con más frecuencia que en el día. Que las exacerbaciones sean mínimas y poco frecuentes, que las personas no tengan que acudir al servicio de urgencia por una crisis asmática severa, que, que tengan un uso mínimo o idealmente nulo de agonistas beta 2 según sea necesario, idealmente que no tengan limitaciones de actividades ni del ejercicio, que la variación circadiana del Peak Expiratory Flow, que es este PEF, sea menos del 20%, que este Peak Expiratory Flow sea normal o casi normal, y que idealmente no tengan efectos secundarios, o si tienen, que estos sean mínimos. Esos son los grandes objetivos del tratamiento del manejo del asma. En general, el manejo del asma se hace de acuerdo a la severidad de la enfermedad, y los criterios para determinar la severidad de las exacerbaciones de crisis son los que están acá, que están contenidos en la clínica Auge de asma bronquial. Y ahí tenemos en realidad asma leve, moderada, severa y con riesgo vital. En el asma leve el PF es 80% más. Hay disnea solamente al caminar. La frecuencia respiratoria es de menos de 30 por minuto. La frecuencia cardíaca es inferior a 100 por minuto, y la conciencia está normal. En el asma moderada, el PEF es de 50-80%. Hay disnea al hablar, pero la frecuencia respiratoria se mantiene en 30, menos de 30 por minuto, y la frecuencia cardíaca sube un poco, y puede ubicarse entre 100 y 120 por minuto, y no hay alteraciones de conciencia. La crisis severa de asma, que ya requiere consulta de urgencia, digamos, ¿no es cierto? El PF es de menor del 50%, la disnea es en reposo. Los pacientes tienen una frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto, tienen una frecuencia cardíaca superior a 120 por minuto, o cuando la cosa es aún más severa pueden presentar bradicardia, y tienen alteración de conciencia, que en este caso se expresa como estar agitado. Y esto, como les decía, ya es una indicación de consulta en servicios de urgencia. Y finalmente, una crisis asmática con riesgo vital se presenta con un tórax silencioso. Esto es porque la obstrucción respiratoria es tan intensa que no hay movimiento de aire, hay disnea en reposo, bradicardia e hipotensión, y los pacientes tienen alteración de conciencia, que en este caso
se manifiesta como letargia. Esto es muy, muy grave porque el paciente aquí está a punto de caer en paro respiratorio y eso puede llevarlo a la muerte. Em, el manejo se hace con fármacos, pero, y aquí no está puesto, antes que eso es importante tomar algunas medidas que son de tipo ambientales. Los pacientes asmáticos deben evitar acumular polvo en sus casas, por lo tanto deben evitar tener alfombras, especialmente estas alfombras muy peludas, deben asear frecuentemente la ropa de cama, las paredes del lugar donde duermen, etcétera. Deben evitar las mascotas, especialmente aquellos que son alérgicos a perritos y gatitos, digamos, especialmente los que son alérgicos a gatitos. Deben hacer un control muy estricto de plagas, deben eliminar cucarachas y otra serie de cosas. Deben hacer aseos muy profundos, digamos, en sus casas para eliminar el polvo y los ácaros contenidos del polvo, etcétera. Y cuando son pacientes especialmente atópicos a pólenes y a pastos, deben tratar de evitar los pastos y en la primavera, estar muy pendientes y probablemente reforzar su tratamiento farmacológico. Em, y también, bueno, lo ideal es que los pacientes no tengan limitación con el ejercicio, pero si la tienen, tienen que hacer ejercicio, pero con cuidado hasta que logren llegar a un nivel de control. El tratamiento farmacológico esencialmente se basa en los controladores de la inflamación. La piedra angular del tratamiento contra el asma son estos controladores de la enfermedad de la inflamación y estamos hablando fundamentalmente de corticoides y en estos tiempos corticoides inhalatorios. Cuando tenemos crisis asmáticas muy importantes, se pueden usar corticoides orales, pero lo ideal es que estos se usen por corto tiempo y como refuerzo los corticoides inhalatorios. Y también son importantes las cromonas como el cromolin y el nedocrimil sódico, que ahora se usan poco, pero que son medicamentos que estabilizan las membranas celulares y por lo tanto de alguna manera también tienen, si no un efecto antiinflamatorio, pero colaboran con esto. Y como fármacos de apoyo son los broncodilatadores. Y ahí en general los más importantes son los agonistas beta 2 inhalados, porque también hay algunos que se pueden ingerir por la vía oral, pero los, los más importantes son los agonistas beta 2 inhalados y cuando los pacientes responden poco a esto, uno puede agregar anticolinérgicos, ¿no es cierto?, antimuscarínicos o teofilina. Y en ciertos pacientes en los cuales la presencia de leucotrienos es muy importante, uno puede recurrir a los antileucotrienes como Monteleucast. Y también en pacientes que tienen una alza importante de las IgE, que está de alguna manera dando un tipo especial de inflamación, uno puede recurrir a estos anticuerpos monoclonales como el omalizumab. Y lo que se ha visto en los últimos tiempos que una terapia bastante importante es la inmunoterapia, es decir, pacientes que son muy atópicos hacia polen, neopastos, en que eso ha sido apoyoso reconocido, entonces se les hace una desensibilización con estos tratamientos de inmunoterapia y los pacientes, por lo tanto, eh, adquieren un mejor control de su enfermedad. Y el manejo que se recomienda es el manejo también escalonado, y eso tiene que ver con la forma. Si tenemos una forma intermitente leve, persistente, moderada o grave, es como los fármacos se van administrando. Si tenemos una forma intermitente, el único tratamiento son los agonistas beta 2 de acción corta, según sea necesario para alivio sintomático, ¿no es cierto? Ahí salbutamol o similares, digamos, son el tratamiento que se requiere. Como les digo, cuando el paciente tiene una obstrucción que normalmente es leve, ¿no es cierto? Se hace inhalaciones con esto y con eso se le pasa su obstrucción. Si ya estamos con una forma persistente o
sigue siendo leve pero persistente, el paciente tiene estas crisis mucho más seguidos o empieza a notar que requiere más dosis del agonista beta 2, entonces ahí es importante agregar dosis bajas de corticoides inhalados, corticosteroides inhalados, ¿no es cierto? Y aquí, porque ahí estamos en presencia de una inflamación de mayor grado, y entonces aquí la piedra angular son los corticoides inhalados los antiinflamatorios. Si la forma persistente fuera más grave, una forma persistente moderada, a los corticoides inhalados y a los agonistas de acción corta como forma de rescate, ¿no? Como hay que agregar el uso establecido, digamos, no SOS de broncodilatadores de acción larga, como puede ser el salmeterol, por ejemplo, ¿no es cierto? Y si ya estamos en formas persistentes graves, hay que usar dosis altas de corticoides inhalados y reforzado esto con bronquiodilatadores de acción larga. Y si tuviéramos en formas persistentes muy graves, entonces tendríamos que usar la combinación de dosis alta de corticosteroides y broncodilatadores de acción larga, más algunos otros medicamentos como pueden ser el Montelukast o los anticuerpos monoclonales anti-IgE. Y este es el esquema que recomienda la guía clínica del auge para tratar a los pacientes asmáticos. Si tenemos una sospecha clínica, historia y antecedentes, hay una confirmación diagnóstica mediante espirometría o este Peak Expiratory Flow. Si en general esto es negativo, bueno, nos vamos por esta rama, pero si es positivo, entonces los pacientes deben ser tratados en atención primaria, iniciar tratamiento dependiendo de la gravedad del asma, ¿no es cierto? Como vi anteriormente. Pero si el asma es leve pero relativamente persistente, corticoides inhalados, y esto puede ser reforzado por salbutamol. Y hay que controlar, planificar y agregar dosis. em, y si responde al tratamiento, bueno, continúa el manejo en atención primaria. Y si fuera refractario, entonces debería ser derivado especialista. Y eso es con el asma bronquial. Muchas gracias.